Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios prometió enviar un Salvador, tan humano como Adán, que derrotaría a Satanás y nos haría partícipes de su victoria. Es con ese trasfondo en mente que podemos entender el relato de la tentación tal como aparece en los evangelios. Fue como hombre que Jesús se enfrentó a Satanás y fue como hombre que obtuvo la victoria en una condición totalmente desventajosa si lo comparamos con la condición de Adán en el paraíso. El contraste entre Génesis 3 y Mateo 4 no podía ser más marcado. Adán fue tentado en un jardín con todas sus necesidades cubiertas y sin ningún peligro físico que amenazara su integridad, pero aún así pecó. Cristo fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada que comer y rodeado de peligros. Marcos dice que él estaba con las fieras. Pero en medio de esas circunstancias tan hostiles no se dio ni un milímetro en el camino de la obediencia. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Por la victoria de Cristo, algún día todos los efectos del pecado serán eliminados por completo y este mundo volverá a ser aún mejor que el paraíso de Génesis 1 y 2, como vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. Por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Por la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él, han sido libertados de esa tiranía, como vemos en Romanos capítulo 6. Estamos todavía en el campo de batalla y el pecado sigue siendo un enemigo que no podemos tomar a la ligera, pero estamos del lado del vencedor. Debemos ser sobrios y velar, dice el apóstol Pedro en su primera carta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero al mismo tiempo debemos encarar esta batalla con los ojos puestos en Jesús, teniendo la plena certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39. En estos días estaremos considerando ampliamente este pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Y es mi oración que la experiencia de Cristo en el monte de la tentación sea una escuela para nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Pero podemos comenzar en este mismo día pidiendo al Señor que nos ayude con nuestras luchas de hoy, de modo que amparados en Cristo y dependiendo de su Espíritu, podamos llevar a la práctica la exhortación del apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.